público presente. Un saludo de paz y bien. Yo pertenezco orgullosamente a la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Hoy mis compañeros y yo del grupo vamos a presentar lo que es un dinamómetro y cómo es su construcción. Los materiales que necesitamos son 2 puntas de 1 libra o 2 de cualquier material, un alambre grueso, un alambre delgado, una jeringa, un masking y también vamos a necesitar unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es enrollar con el alambre la silueta de la jeringa y después a los lados le colocamos cinta y así tiene que quedar. Después hacemos como un medio ganchito y perforamos la parte de la tapa para así poder meter el gancho. Y así es como nos queda. Después en la parte inferior de la silueta metemos un trozo de alambre grueso, lo doblamos y le hacemos en la parte inferior un medio ganchito que nos tiene que quedar así. Un paso muy importante es sellar bien la parte final de la jeringa y así es como nos queda. Acá les muestro un ejemplo como lo hice. Bueno, ya empecé a ponerle la funda que es de 1 libra, la que equivale menos, y así es como me queda el resultado. Y si la quito, vuelve a su forma original. Después puse la funda de 2 libras de azúcar y así es como me queda el resultado. Obviamente el resultado va a ser más con más peso porque la funda es de 2 libras y la otra de 1. Y así es cuando suelto la bolsa. Y eso sería todo. ¿Qué es el dinamómetro? El dinamómetro mide el peso del objeto, lo que significa que este objeto es atraído por el cuerpo de gravedad, mientras que la balanza mide la masa. Segunda pregunta. ¿Para qué nos sirve el dinamómetro? Sirve para medir el peso, la fuerza y la masa de cualquier objeto con el grado de presión muy elevado. ¿Qué unidades de medida se usan al medir con un dinamómetro? Son las medidas de presión de alteración por masa y peso. Problemas de dinamómetro. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Para poder resolver el problema, convirtamos las unidades dadas a unidades del sistema internacional, quedando así, de esta manera. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de materia que contiene el cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. ¿Qué es y para qué sirve la notación científica? La notación científica es una abreviación matemática y sirve para cuando trabajan con números muy grandes o números muy pequeños. Un saludo de paz y bien. Este es nuestro proyecto de matemáticas y vamos a hablarles del dinamómetro. Los objetivos de realizar este proyecto son cómo construir un dinamómetro caseramente y para qué sirve. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o calcular el peso de un objeto. Los materiales son garbanzo, canguil, una jeringa, un tornillo para gipsu, un resorte, un cáncamo, 2 remaches, alambre, una lata cortada a la medida de la jeringa y un playo. Lo primero que vamos a hacer es perforar de derecha a izquierda el tornillo y pasamos el alambre. Metemos el resorte dejando por dentro el tornillo con el alambre. Lo siguiente es poner el cáncamo en la parte superior de la jeringa, apretándolo bien. Luego insertamos el tornillo con el resorte dentro de la jeringa. Por último perforamos la lata y la base superior de la jeringa. Al portar los remaches y hacemos otra perforación. En el medio de la lata pasamos el alambre por la perforación del medio y remachamos los extremos de la lata con la jeringa. Y así ya estaría listo el dinamómetro con el que vamos a pesar algunas cosas. A continuación vamos a estar midiendo algunas cosas. Dentro de esta funda tenemos 1 kilo de garbanzos y exactamente en el dinamómetro me marca 1 kilo. Aquí en el costal tenemos 3,5 kilos.
y exactamente en el dinamómetro nos marca 3,5 kilos. Entonces podemos comprobar que el proyecto funciona. A continuación les vamos a mostrar cómo se hace la notación científica. Notación científica con potencias de números reales. Transformemos los siguientes números: 5000, 4000, 3000. Para transformar estos números a notación científica, tenemos que recorrer los números o los espacios. A la derecha para que el exponente sea negativo y a la izquierda para que el exponente sea positivo. En este caso iremos hacia la izquierda. 1, 2, 3, hasta llegar al número entero, el cual aquí es 5. Ponemos la base de la notación científica, que es x10, y los números que hemos recorrido del espacio, que serían 3. Esto hacemos con los mismos números, ya que todos son enteros. 4, la base x10 y la potencia 3, igual que el 3000. 3, base x10 y la potencia 3. Ahora multipliquemos. Multipliquemos 9,8 metros por segundo por 5x10 a la 3. Ya, para multiplicar esto tenemos que multiplicar las bases, que serían 9,8 por 5. El resultado es 49. Igualmente ponemos la base, pero para los exponentes es diferente, ya que si en las dos tenemos la notación científica, tendríamos que sumar. Pero en este caso solo tenemos en una cantidad, así que por ende es la misma notación. Ahora hagámosle con el 4x10 al cubo. Esto es igual a 9,8 por 4, que es 39.2. Ponemos la base x10 y la potencia 3. Muchas gracias. A continuación vamos a explicarle cómo se hace el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Es una norma de utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor de este tercero. ¿Cuáles son los elementos y características de un triángulo rectángulo? Como sabemos, tenemos dos catetos y una hipotenusa. Su fórmula sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. ¿Cómo podríamos representar esto en forma gráfica, el teorema de Pitágoras? Los materiales que se utilizaron para este proyecto fueron canicas, cartón, silicona, tijeras y estilete. Como podemos ver, aquí tenemos un triángulo rectángulo y estos dos son los catetos y esta es la hipotenusa. En teoría, si sumamos estos dos catetos, nos tendría que dar resultado el valor de la hipotenusa. Comprobemos. Como pueden ver, nuestra teoría es cierta. Si la suma de los dos catetos, que sería a y b al cuadrado, nos daría c al cuadrado, que es la hipotenusa. Para comprobar, tendríamos que regresar todas las canicas para que nos dé otra vez los dos catetos que teníamos anteriormente. Un saludo franciscano de paz y bien a todos los presentes. Este es un grupo que va a diferir el significado sobre el dinamómetro y el teorema de Pitágoras. Mi nombre es Ismael Castro y hoy voy a hablar sobre el dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir las fuerzas, además de basándose en las capacidades de formación de los cuerpos elásticos. ¿Para qué nos sirve el dinamómetro?
El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. ¿Qué unidades de medida se obtienen al medir con un dinamómetro? Las medidas que se obtienen al medir con un dinamómetro son de presión por la variación de masa y peso. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Que la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, mientras que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo o masa. ¿Qué es notación científica y para qué sirve? La notación científica, cuando trabajan con números muy grandes o muy pequeños, los científicos, matemáticos e ingenieros usan esta para expresar esas cantidades. Muchas gracias, esta fue mi exposición. Buenos días, el día de hoy he construido un dinamómetro con los siguientes materiales: un cáncamo, una liga y una jeringa, y un alambre. Para hacer lo siguiente realicé los siguientes pasos. Compré una jeringa a la cual le borré sus números. Inserté una liga por un huequito de la jeringa. Utilicé el cáncamo para poder pesar un objeto y el alambre para que pueda sostenerse. A continuación, un ejemplo. Como se puede observar, está el dinamómetro desde cero y va ahorita a pesar 1 libra. Y ahorita. Y este sería mi ejemplo. Y pesa exactamente 1 libra. Gracias. Buenas tardes, un saludo franciscano de paz y bien, mi nombre es Gabriel Ortega. Demostración del teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es un teorema que indica la relación existente entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo en donde si elevamos el cuadrado cada uno de los catetos y sumamos ambos, tendremos una medida igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuáles son los elementos y características de un triángulo rectángulo? Son los lados. Los catetos. En un triángulo rectángulo se tienen 2 lados conocidos como catetos. Los lados catetos son aquellos que forman un ángulo recto en un triángulo rectángulo. Dependiendo de la circunstancia, se tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. La hipotenusa corresponde al lado de mayor medida y es el lado opuesto el ángulo recto. Los ángulos. Hay 2. El uno es ángulo recto, que es el ángulo con medida de 90 grados que forman los catetos. Los ángulos agudos con medida menor a 90. La suma de los ángulos agudos igual a 90. 3. ¿Cómo se puede demostrar de manera práctica el teorema de Pitágoras? Se puede demostrar por medio de cartón y unas canicas. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Miguel Ángel Echeverría del 10º A y pertenezco orgullosamente a la Unidad Educativa San Francisco de Alberni. Voy a realizar mi exposición práctica sobre la notación científica. Primero, ¿qué es la notación científica? Es una abreviación matemática basada en que es mucho más fácil leer un exponente que estar leyendo muchos ceros. Para vamos a utilizar un dinamómetro. El objeto que vamos a estar utilizando va a ser la mantequilla, que pesa 250 gramos. Por 9,8 es igual a, de notación científica, es igual a 2,450 por 10 al cuadrado. Ahí está bien. El segundo objeto que vamos a utilizar es la lenteja, que pesa 153 gramos. Por notación científica de 9,8 es 4.994 por 10
por 10 a la cuarta. Esta ha sido mi exposición sobre la notación. Soy Miguel Ángel Echeverría del 10º A y pertenezco orgullosamente a la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Voy a hacer un ejercicio práctico del teorema de Pitágoras. Según el teorema de Pitágoras, todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Podríamos decir que este es A, este es B y este es C. Es decir, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Es decir, estos se suman y conforman esto. Vamos a comprobar. Esta fue mi presentación. Buenos días compañeros, buenos días profesores, mi nombre es Vanessa Sánchez y hoy vamos a hacer un dinamómetro. El objetivo del dinamómetro es medir la fuerza que ejerce la Tierra hacia los objetos. Materiales: una silicona, un alambre, una pintura o esfero, un tubo de ensayo, un marcador, un palito de pincho. Primer paso: procedemos a enroscar el alambre en la pintura y debe ser de 10 centímetros para que nos quede un resorte así y dejar también un gancho así. Ya, segundo paso: con el palito de pincho colocar silicona adentro del tubo de ensayo. Ya, tercer paso, con ayuda del palito o si no con las manos metemos el resorte para que se le pegue y con ayuda del marcador, sería el cuarto paso, con ayuda del marcador vamos a marcar desde el punto cero líneas para medir, así, y ya tendríamos nuestro dinamómetro. Gracias. Experimento número 1, el dinamómetro. Pregunta número 1. ¿Qué es un dinamómetro? Sirve para medir fuerzas basando la capacidad de formación de los cuerpos elásticos. Pregunta número 2. ¿Para qué nos sirve el dinamómetro? Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. 3. ¿Qué unidades de medida se obtienen al medir con un dinamómetro? Medidas de presión por la variación de masa y peso. 4. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de materia de los cuerpos y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. 5. ¿Qué es notación científica y para qué sirve? Cuando trabajan con números muy grandes o muy pequeños, los científicos, matemáticos e ingenieros usan notación científica para expresar esas cantidades. Yo les voy a explicar este ejercicio de notación científica. Bueno, tenemos el valor de 250, para convertirlo tenemos que recorrer coma. Pero si es para el lado derecho, es positivo, y si es para el lado izquierdo es negativo. Aquí nos salió 2,50 y acá nos salió 0,250. Bueno, yo les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el simplificado que tenemos en un triángulo. La suma de los cuadrados y de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces vamos a ver si los catetos es igual a la hipotenusa. Procedemos
Y en efecto es igual. Los catetos, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Gracias. Experimento número 2. Demostración del teorema de Pitágoras. Pregunta número 1. ¿Qué es teorema de Pitágoras? Es un teorema que indica la relación existente entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en donde si elevamos al cuadrado cada uno de los catetos y sumamos ambos, tendremos una medida igual a la cuadrada de la hipotenusa. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos y características de un triángulo rectángulo? Los lados, los catetos. Los catetos es un ángulo rectángulo que se tiene en dos lados conocidos como catetos. Los lados catetos son aquellos que forman un ángulo recto, un ángulo rectángulo. Dependiendo de las circunstancias se tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. La hipotenusa corresponde al lado mayor de la medida y es el lado opuesto del ángulo recto. Los ángulos rectos, ángulo de una medida de 90 grados que forma los catetos. Ángulo agudo, ángulo con una medida menor de 90 grados que suma los dos ángulos agudos, es igual a 90 grados. Hoy les voy a presentar mi proyecto que es el dinamómetro. Bueno, aquí tengo los materiales para la elaboración del dinamómetro. Utilizamos un tubo de ensayo, un palo de pincho, cualquier objeto que sea para poder pesar en gramos, aquí silicón para poder pegar. Esto lo hicimos con un alambre de 13 centímetros, le hicimos una espiral de 10 centímetros y un gancho aproximadamente de 10 centímetros. Para la elaboración del dinamómetro, primero enrollamos el alambre en un lápiz para que nos dé una espiral de 10 centímetros. Le dejamos un gancho para sostener lo que vamos a pesar. Cogemos el tubo de ensayo y con el palo de pincho introducimos un poco de silicona y luego insertamos la espiral. Luego con un marcador señalamos el final de la espiral para poder pesar nuestros objetos. A continuación vamos a pesar la gelatina. Introducimos el gancho dentro de la funda y lo sostenemos así. Y vemos cómo la espiral va bajando por su peso. Este peso aproximado es de 400 gramos. Ahora vamos a pesar el siguiente objeto. Lo volvemos a insertar por su funda. Y vemos que este es un poco más liviano, porque la espiral no baja mucho. Este sería un peso aproximado de 200 gramos. Ahora pesaremos este chocolate en polvo. Y vemos que este también es un poco liviano, porque la espiral no baja mucho. Este es un aproximado de 170 gramos. Ahora vamos a multiplicar la harina, que pesa 200 gramos, la gelatina 400 gramos y el chocolate en polvo 170 gramos. Todos los tenemos que multiplicar por 9.8. Así que hagámoslo ahora. 200 por 9.8 nos da a 1960. 400 por 9.8 nos da 3920. 170 por 9.8 nos da 1666. A continuación, la serie de preguntas. ¿Qué es un dinamómetro? El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de objetos. ¿Para qué nos sirve el dinamómetro? Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos, gracias a un resorte espiral que tiene en el interior de un tubo, que puede atarse cuando se aplica a una fuerza sobre él. ¿Qué unidades de medida se obtiene al medir con un dinamómetro? Unidad básica en el sistema. Internacional es el newton, m es la masa cuya unidad básica es el kilogramo. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de la materia, de los cuerpos. El peso es la fuerza que ejerce gravedad sobre una masa. ¿Qué es notación científica y para qué sirve? Cuando trabajan con números muy grandes o muy pequeños, es una abreviación matemática, basada en la idea que es un poco más fácil leer que los decimales. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es la longitud de la hipotenusa. Es igual a la raíz cuadrada de la suma.
del área de los cuadrados respectivos, longitudes de los catetos. ¿Cuáles son los elementos y características de un triángulo rectángulo? Los dos costados continuos al ángulo recto. A cada uno de ellos es un cateto y el lado mayor es opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa. Nosotros aquí tenemos un triángulo. Los datos son A da 5 metros y B a 10 metros, pero queremos saber el lado C. Así que vemos esta fórmula. C es igual a al cuadrado más b al cuadrado raíz. Ya. Aquí tenemos el 5. 5 al cuadrado y 10 al cuadrado. 5 por 5, 25. Y 10 por 10 da igual a 100. 100 más 25 nos da 125. Y tenemos que sacar la raíz. La raíz de 125 nos da un número decimal que es 11,1. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición. Soy Johan Mena y soy del 10º año paralelo A. Yo voy a exhibir mis dos proyectos, el dinamómetro y el teorema de Pitágoras. Primero voy a empezar por el dinamómetro. El dinamómetro es como una especie de balanza para medir la fuerza de un objeto o masa. Y vamos a medir el peso de este. Estamos hablando de unos 2. La numeración de 2. Bien. En este caso vamos a utilizar la numeración científica. Estamos hablando, si ponemos un ejemplo, de 200. Ya. Para que nos salga la numeración científica sería lo siguiente. 2 por 10 al cuadrado. Debido a los dos ceros que se llevan. Aquí vamos a hacer otro ejemplo, pero con más peso. Vamos a hacer, por ejemplo, este y este. Nos da una numeración de 4. Vamos a suponer que es 4000. La numeración cambia. Sería 4 por 10 al cubo. La notación científica es una simplificación de ciertos números. Por ejemplo, tenemos 4 millones y queremos simplificar, como el ejemplo que yo les di. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo que sirve para medir ya sea la hipotenusa o los catetos. Aquí voy a hacer mi explicación práctica. Aquí tenemos dos cuadrados con lentejas. Los dos cuadrados van a llenar este cuadrado. Como podemos ver, los dos cuadrados llenaron un solo cuadrado, que demuestra que sumando los dos catetos siempre va a dar el largo de la hipotenusa, o restando la hipotenusa con un cateto siempre nos va a dar el resultado del otro cateto. Aquí los materiales que yo utilicé. Utilicé una tabla de cartón, unos cuantos clips usados y paletas de helado. Muchas gracias, esta fue mi presentación.